En cuanto a las orientaciones, el trabajo de matemática, bueno, la clase 3.1 corresponde al día viernes. En la clase 3.1 se trata sobre el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. En el problema inicial se les pide primero que enlistemos los 12 múltiplos para cada uno de los siguientes números, para 2 y para 5. Ahí lo primero que hay que saber es qué es un múltiplo, y vamos a relacionar los múltiplos como los números que aparecen en las tablas, ¿verdad? Tanto para el 2 como para el 5 en este caso. Entonces listamos todos esos números. En el caso de 2 sería 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24, porque me están pidiendo los primeros 12. En el caso de 5 sería 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 hasta llegar a 60. La primera interrogante nos dice cuáles son los múltiplos comunes. Entonces identificamos, en este caso 10 está común en los dos, luego está 20, aquí también está 20, y en ese caso pues son los únicos que están comunes. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el más pequeño de esos múltiplos? Y nos damos cuenta que es 10. Ahora en la pregunta número 2 me dice cuáles son los divisores de 18 y de 24. Para poder responder a esto debemos de conocer qué es un divisor, y un divisor es aquel número que divide exactamente a otro. Por ejemplo, ¿quiénes dividen exactamente a 18? Si 18 lo dividimos por 1, la división es exacta, entonces 1 es divisor. 2 también sería divisor, 3 también sería divisor, 6, 9 y el propio 18. Hay que hacer la división si no nos queda claro. Luego, ¿cuáles son los divisores de 24? 1, 4, 3, 4, 6, 8, 12 y 24. Luego las preguntas son, ¿cuáles son los divisores comunes de 18 y 24? Entonces identificamos, el 1 está en los dos, el 2 está en los dos, el 3 también, el 4 no está en los dos, entonces no es común, el 6 sí, ¿verdad? Entonces identificamos esos 4 números como comunes. La pregunta de literal B, ¿cuál es el mayor de esos divisores? Entonces nos damos cuenta que es el 6, ¿verdad? Entonces vamos a decir que al menor de los múltiplos le vamos a llamar mínimo común múltiplo y lo vamos a abreviar como MCM. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, haciendo los pasos que hicimos aquí, ¿verdad? Primero listando los múltiplos de los dos números, luego identificando cuáles son los comunes y posteriormente seleccionando el menor. El mayor de los divisores comunes le vamos a llamar máximo común divisor y se va a representar por MCD, que con letra mayúscula. ¿Cómo identificamos esos divisores, el MCD? Primero listamos los divisores. Segundo, seleccionamos los divisores comunes y tercero, seleccionamos el más grande. En el resuelve, pues aquí la idea es que pueden trabajar el A y el B en ambos casos, y luego resuelven en el cuaderno de ejercicio la clase relacionada con la 3.1. Luego la 3.2, que es la clase de este día lunes. La clase 3.2 es relación entre los múltiplos y divisores de un número. ¿Qué es lo que se nos pide en el problema inicial? Primero, copiar y llenar en el cuaderno los espacios con los divisores y múltiplos de 24 y de 36. Aquí identificamos cuáles son los divisores que van a ser los que dividen a 24 y cuáles son los múltiplos que son los números que los podríamos relacionar como el resultado de ir multiplicando el 24 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 y así sucesivamente. Entonces lo hacemos tanto para 24 como para 36 y aquí tenemos cuáles son los divisores de ambos y los múltiplos tanto para 24 como para 36. Luego en la pregunta número 2 me dice, según lo realizado en el numeral anterior, ¿es 24 múltiplo de 4? Entonces, para entender esta pregunta nos preguntamos, valga la redundancia, ¿qué número al multiplicarlo por 4 me da 24? Entonces me fijo que
si el 4 lo multiplico por 6, entonces me da 24. Es decir, 6 por 4 es 24. Por lo tanto, 24 va a ser múltiplo de 4. Entonces la respuesta es que sí. Será 4 divisor de 24. Entonces, para entender eso, pues dividimos 24 entre 4 y eso me da 6. Por lo tanto, sí es divisor de 24. Luego la pregunta de literal B. ¿Es 24 múltiplo de 1? Entonces verificamos qué número al multiplicarlo por 1 me da 24. Y es el mismo 24. ¿Verdad? Entonces 24 por 1, 24. Por lo tanto, sí es múltiplo de 1. Será 1 divisor de 24. Entonces dividimos 24 entre 1. Y como la división es exacta, entonces decimos que sí. Literal C. ¿Es 24 múltiplo de 24? Bueno, si nos fijamos también aquí, 24 es múltiplo de 24. Ahora, 24 es divisor de 24. Y nos fijamos que sí, ¿verdad? También es divisor. Entonces decimos que sí. Ahora la pregunta número 3. Calcular el MCM y el MCD de 24 y de 13. Bueno, veamos cuál es el más pequeño de los divisores comunes, el más grande de los divisores comunes, y nos damos cuenta que es 12. Entonces el MCD va a ser 12. ¿Cuál es el más grande de los múltiplos comunes? El más pequeño de los múltiplos comunes. Y nos damos cuenta que es 72. Entonces el MCM es 72 y el MCD 12. Luego la última pregunta. ¿Es el MCM un múltiplo del MCD? Entonces para eso lo que tenemos que hacer es verificar si existe algún número que al multiplicarlo por el MCD me dé el MCM. Entonces vamos probando y resulta que si yo multiplico 12 por 6 me da 72. Entonces quiere decir que el MCM es múltiplo del MCD. Eso significa que podemos concluir algunas de las propiedades del MCM, MCD, divisores y múltiplos. Número 1, si un número es múltiplo de otro, ese es divisor del primero. Es lo que decíamos, ¿verdad? Por ejemplo, 24 es múltiplo de 4, entonces 4 va a ser divisor de ese número, o sea, de 24. Cualquier número es múltiplo de 1 y 1 es divisor de cualquier número. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿verdad? Porque todo número va a ser múltiplo de 1 y 1 va a ser divisor de todo número, porque el 1 siempre divide a todo número. La tercera propiedad, un número es tanto divisor como múltiplo de sí mismo. Ahí pudimos observar 24 es divisor, pero también es múltiplo de 24. Y el último es que el MCM es múltiplo del MCD. Eso también hay que tomarlo bien en cuenta. En el resuelve, en el lapicero que aparece acá, aquí les dice que copien en el cuaderno y complementen. Aquí dice 4 es divisor de 20. Entonces 20 es, en este espacio van a escribir ustedes si es la palabra múltiplo o es la palabra divisor. Lo mismo para este. 8 es múltiplo de 2. Entonces 2 es, y ahí van a escribir qué palabra es. 3, cualquier número es múltiplo de, ahí van a saber ustedes de qué número es múltiplo cualquier número. Y aquí hay un número que es divisor de cualquier número, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces hay que responder las 7. No requiere de mucho porque todo está en lo anterior que se ha verificado.